Estamos leyendo hoy el segundo libro de los Reyes, los capítulos 10, 11 y 12 de la nueva versión internacional. Esta es mi Biblia de estudio, un poquito gastadita ya. Así que te animo a que sigamos leyendo, que estamos obteniendo unas bases sólidas de fe. Vamos, continuemos la lectura. Así que, capítulo 10, verso 1. Jehú extermina a la familia de Acab. Veamos. Acab, el rey, había tenido 70 hijos, los cuales vivían en la ciudad de Samaria, que era capital del reino de Israel. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab, con los carros de combate y sus caballos. Tienen una ciudad fortificada y tienen un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si dos reyes, o sea, el rey de Israel y el rey de Judá, no pudieron hacerles frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú, diciendo: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie, haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan aquí a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes, hijos de Acab, vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú, que ya había sido ungido ahora como rey de Israel, que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana, Jehú salió y presentándose ante todo el pueblo confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté, pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Lo que el Señor había dicho es que había decretado un juicio sobre la casa de Acab, del rey Acab y toda su descendencia, a causa de la maldad que había hecho el rey Acab. Lamentablemente, lo que hizo un padre afectó a toda su descendencia. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eket de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, el rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías, hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eket. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó: si es así, dame la mano. Jonadab le dio una mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor, y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías, esa palabra de juicio que había venido a causa de la terrible desobediencia del rey Acab. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Este es la sección de cuando Jehú elimina el culto a Baal de todo Israel. Llamen pues a todos los profetas de Baal, dijo, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte, morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal, y así se hizo.
Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro, estaba repleto. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada con esta advertencia. Ustedes me responden por estos hombres que están dentro, dijo. El que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape nadie. Lo mismo, esto era un juicio sobre todos los que estaban adorando a un ídolo llamado Baal. Recordemos que la porción de fe había indicado en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, que la adoración era solamente para el Dios que los había sacado de la esclavitud y los había tomado para ser un pueblo especial. Al que no hiciera eso, le iba a ir muy mal, y aquí vemos las consecuencias. Era una idolatría, una adoración a lo que no es Dios. Eran solamente falsos sacerdotes, falsos ministros, eran falsos, una adoración falsa, a algo que era un ídolo hecho de metal, de madera o de piedra. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de el llamado Baal. Sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. Es el primero de los mandamientos, el primero y segundo mandamiento que estaban infringiendo, y a causa de esto había venido un juicio sobre todos, sobre mucha parte del pueblo, y ahora sobre los que estaban dedicados a esta adoración a Baal. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, el mismo Jehú no se apartó del pecado que el rey anterior, Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas. Es decir, Jehú mismo siguió rindiendo culto a los becerros de oro que estaban en la ciudad de Betel y en la región de Dan. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab a causa de su pecado. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Se parece tanto a la obediencia, pero no una obediencia de corazón, sino solamente una obediencia de servicio, no una obediencia de vida. Cuidemos de obedecer, pero de todo corazón, con nuestra vida, no solamente con nuestro servicio. Sigamos leyendo. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. O sea, Hazael, el rey de Siria, atacó el país por todas las fronteras, desde el río Jordán hasta el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años, y nosotros lo estamos leyendo en menos de 10 minutos. Sigamos leyendo una porción de fe. Capítulo 11 del segundo libro de los Reyes, en la Nueva Versión Internacional. Se titula Atalía y Joás. Atalía y Joás. Vamos a ver. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, el hijo del rey Ocosías que había muerto, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Atalía se había propuesto exterminar a toda la familia real. Entonces, Josaba, metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás el pequeño escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía
reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada mandó llamar a los capitanes del ejército, a los quereteos y a los guardias también del ejército, para que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí, en el templo, hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego les mostró al hijo del rey, el que había estado escondido, y les dio estas órdenes. Hagan lo siguiente: una tercera parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real. Otra tercera parte vigilará la puerta del sur y la otra tercera parte vigilará la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los dos grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey. Si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentaron ante Joiada. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces el sacerdote Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto, una copia de las escrituras, una copia donde estaba escrito todo lo que Dios ha dicho. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, el niño rey, como era la costumbre, y que los capitanes y músicos estaban a su lado, y que toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, ordenó a los capitanes que estaban al mando de las fuerzas: sáquenle de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio donde ella misma había reinado, la llevaron por la puerta de la caballería y allí la mataron. Si te preguntas por qué, bien dice un dicho que ayer mismo repitió el otro narrador de esta porción de fe, que el que mal hace, mal recibe, que el que mal inicia, mal termina. Sigamos. Verso 17. Luego el sacerdote Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente, para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces toda la gente fue al templo del ídolo Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, el sacerdote principal de Baal. El sacerdote Joiada, sacerdote del rey, sacerdote del Dios Todopoderoso, apostó guardias en el templo del Señor. Y acompañado de los capitanes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila en la ciudad, pues habían matado a Atalía, la usurpadora, a filo de espada en el palacio. Joás tenía solamente 7 años. Era un niño de 7 años cuando ascendió al trono. Capítulo 12. Capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Se titula de esta forma: Joás, rey de Judá. En el año 7º del reinado de Jehú, que era el rey de Israel, Joás comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, la capital del reino de Judá, 40 años. Empezó siendo un niño de 7 y reinó 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Beerseba. Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joiada. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Cada uno tenía su responsabilidad. El rey estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Dios y las personas podían decidir libremente qué hacer. Un día Joás el rey ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero
de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les recriminó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y, después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes, según la ordenanza del libro de Levítico que ya leímos en este mismo canal. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, escogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Semer. Así murió Joás y fue sepultado junto con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Vamos a ver un texto que empieza en el capítulo 11. Capítulo 11. Aunque estés amenazado, aunque haya problemas, recuerda que Dios es el mismo hoy. Y así como protegió a este niño de las manos de su propia abuela que quería matarlo, así también me protege a ti, a mí, te protege a ti. Cuando tú te acercas a Dios, el Señor tiene cuidado de ti. Si estás amenazado, no temas. Ponte bajo la protección de Dios. Si no lo has hecho, ponte ahora bajo la protección de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, dejando de hacer lo malo si lo has hecho, y empieza a vivir como Dios dice. Ya verás cómo el Señor te protege. El Señor tiene misericordia. Nos guarda, nos cuida, nos protege, como un padre a su hijo, como una madre a su hijo. Dios nos protege y nos libra de todo mal. Usa a quien Él quiere para protegernos. Así como estos jefes del ejército y miembros del ejército protegieron a este niño que estaba a punto de ser rey, así el Señor nos protegerá, aunque nosotros no tengamos título, no tengamos renombre, más para Dios tenemos uno. Somos sus hijos, somos sus criaturas, somos su creación, podemos estar bajo su protección. Recuerda que Dios te ama y te guarda. Sigue adelante tomando una porción de fe. Sigamos adelante.